Antes de entrar en el proyecto 950, les invito a que lo busquen. Hay una aplicación para usted buscar los proyectos, las resoluciones que se dan en las cámaras legislativas. Así que los invito a que lo busquen y lo lean por ustedes. ¿Okay? Trágicamente, en la política y en la iglesia se da el fenómeno de que la gente habla por lo que dicen otros y no por lo que dicen los documentos, ¿verdad? Nos pasa con la Biblia, nos pasa con las leyes, y antes de hablar un poco del proyecto 950, quiero decir algunas cosas que son importantes y que usted debe tener en el trasfondo. Lo primero es que el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es el proceso fisiológico del cual depende la vida. En Pepino decían que había gente que nacía de matas de plátano, pero todavía no conozco a nadie. Los seres humanos tenemos mamá y papá. Y hubo una mujer que nos llevó en su seno. A la mayoría 9 meses, algunos menos. Así que cada uno de nosotros somos el fruto de un embarazo. La vida humana depende del embarazo. Cuando una mujer dice, estoy mala, no está mala, está buena. Porque de eso que ocurre con cierta regularidad, usualmente cada 28 días, de eso depende la raza humana. Así que es importante que estemos claros. Repito, el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es un estado fisiológico normal. Y tiene sus características. Es interesante porque en el juramento de Hipócrates, una de las cosas que se dice es que no va a dar nada a una mujer para que aborte. De la misma manera que no va a hacer nada para que alguien muera. Porque este asunto de la medicina tiene que ver con dar vida. Y los médicos, aunque no lo sepamos, no estemos conscientes de eso, somos ministros de Dios. Acompañamos a la gente en este proceso del dolor, de la enfermedad, del envejecimiento y en última instancia de la muerte. Así que debemos estar bien claros con eso. Trágicamente, se nos ha vendido la idea de que el aborto es un derecho. Importante, antes de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1973 legalizara el aborto a petición por demanda, el aborto era legal en casos de violación y en casos de incesto. Y era legal también en lo que llamamos el aborto terapéutico, que es cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer. Y esto tiene una lógica. Si la mujer muere, el embarazo se acaba. Así que si usted tiene que escoger entre tener 2 víctimas o tener una, lo correcto es tener una. Así que cuando estamos hablando de esto que llamamos el derecho al aborto,
algunas personas, para tratar de tocar la fibra emocional de las personas, pues hablan de las mujeres que son violadas, de las víctimas de incesto, de la mujer que está enferma. Y esto no tiene que ver nada con eso. De hecho, donde se llevan estadísticas en Estados Unidos, las violaciones y el incesto son menos del 0.5%, menos de la mitad del 1% de todos los abortos. Así que esto es importante que lo entendamos. Lo otro que debemos entender es que el aborto, como todo procedimiento médico, tiene riesgos. El embarazo también tiene riesgos. Son riesgos que se toman para traer una vida. El aborto son riesgos que se toman para destruir una vida. Y tenemos que estar bien claros que la destrucción deliberada de vida humana inocente, a eso se le conoce como asesinato. La pregunta que mucha gente se hace es si lo que está en la barriga de una mujer es vida humana. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de que esta contestación, desde el punto de vista biológico, es bien fácil de contestar. El problema es que nuestra sociedad no quiere escuchar esa contestación porque tiene unas implicaciones morales. La realidad es que cada uno de nosotros comenzó a existir como individuo, como ser separado, cuando el óvulo de nuestra madre fue fecundado por el espermatozoide de nuestro padre, que no es necesariamente aquel de quien llevamos el apellido, ¿verdad? Pero esa es la realidad. ¿No hay Perier? La realidad es que ninguno de nosotros fue un óvulo. Ninguno de nosotros fue un espermatozoide. Usted empezó a existir cuando se completó su realidad genética. 23 cromosomas de papá, 23 cromosomas de mamá. Ahí usted comenzó a existir porque el primer nivel de la existencia es el nivel genético. De ahí en adelante, todo lo que somos o podamos ser no es sino crecimiento y maduración. Usted no nace a esta existencia cuando usted es expulsado del cuerpo de su madre. En ese momento a usted lo ven, pero usted comenzó a existir mucho antes. De hecho, ¿cómo una mujer sabe que está embarazada? Porque de momento hay unos cambios que ocurren en su cuerpo. ¿Usted sabe quién es el que induce esos cambios? La criatura que se está desarrollando. Cuando el óvulo fecundado se mueve a través de las trompas de falopio y se implanta en el endometrio, que es la telita que recubre el útero por dentro, en ese momento empieza a formarse la placenta y la placenta empieza a producir unas hormonas que empiezan a controlar a la mujer. El cuerpo de la mujer lo controla la criatura. Lo primero que pasa es que a esa mujer se le va la regla. Importante, en una mujer que tiene una regla regular, queda embarazada a mitad del ciclo. Cuando llega el momento de que tenga la próxima regla, ya tiene 2 semanas de embarazo. Una semana después, a los 21 días, ya el corazón está latiendo. ¿Ok? Así que es importante que entendamos esto.
Y de hecho, una de las cosas que se hace para tratar de justificar o de quitarle impacto moral al aborto es que se le dan un montón de nombres raros a la criatura por nacer. Embrión, feto. De hecho, la palabra feto es una palabra en latín que significa niño por nacer. Pero recuerden, todos nosotros fuimos eso. Y es interesante porque el aborto es el crimen que usted puede cometer contra otra persona, pero nadie la puede cometer contra usted. Y entonces aquí quiero que estemos claros. Es vida. Tan vida es que produce una sustancia. Tan vida es que está creciendo. Tan vida es que consume oxígeno. Es humana. Tiene 46 cromosomas humanos. Es el hijo de la mujer que piensa abortar. Es el nieto de los padres que obligan a una niña a abortar. Y ese es el camino por donde empezó la vida de todos nosotros. Y es interesante porque antes de que existieran los sonogramas, David dice que Dios lo vio a él en el vientre materno. Mi embrión vieron tus ojos. Así que es importante que tengamos esto en el trasfondo. El 950 establece varias cosas. Primero, la política pública de garantizar el cuidado, la salud, el acceso, la seguridad y el consentimiento informado que tiene derecho toda mujer. Y el proyecto comienza por eso, consentimiento informado. Mire, esto es un estándar en la práctica de la medicina. El paciente le brinda al médico el privilegio de intervenir con su cuerpo. No es un derecho que el médico tiene, es el privilegio que el paciente le brinda al paciente. El privilegio que el paciente le brinda al médico. Si un médico toca a un paciente sin que él se lo permita, eso es asalto y agresión. Así que lo primero es que todo paciente tiene derecho a conocer su condición, que se le explique en términos que sean apropiados para él o para ella. Tiene derecho a conocer cuáles son las consecuencias de la condición que tiene. Tiene derecho a conocer las alternativas terapéuticas y cuáles son los riesgos de cada una de esas alternativas. Tiene derecho a conocer quién es el que va a actuar sobre su persona. Eso es consentimiento informado. Eso es un estándar. Pues el proyecto 950 comienza por ahí, diciendo, la mujer tiene derecho a consentimiento informado. Y ese consentimiento informado no se puede asumir que se dio, tiene que haber evidencia escrita de que eso es así. Tiene que haber un expediente. Hay una cosa que hay que comunicarle a esa mujer. Y es que nadie la puede obligar a realizarse un aborto. Y tampoco puede ser coaccionada a continuar con su embarazo. La mujer tiene la libertad de tomar la decisión. El 950 establece que los centros de terminación de embarazos, de abortos, tienen que tener unas licencias y tienen que cumplir con unos requisitos, como todos los centros donde se practican intervenciones invasivas. O sea, si usted va a su gastroenterólogo y le van a hacer
un procedimiento invasivo, él o ella tienen que cumplir con una serie de requisitos. Pues los centros donde se realizan abortos tienen que cumplir con esos requisitos. Le exige al Departamento de Salud que inspeccione, establece unos requisitos para los profesionales que trabajan, no solamente el médico, las enfermeras. Hay unos deberes clínicos que hay que llevar a cabo en los centros de terminación de embarazo. Tiene que ver con algunas vacunaciones contra el factor RH, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que manejar los expedientes clínicos de una manera particular, como yo tengo que manejarlos en mi oficina, porque eso es un estándar para toda la industria. El ultrasonido tiene que estar disponible, pero la opción de realizarse el ultrasonido, así como la opción de ver el mismo, es discrecional de la paciente. ¿Y por qué esto es importante? Tuvimos en las vistas esta mujer que habló de que su mamá se hizo un aborto, pero no sabía que tenía un embarazo gemelar y murió su hermano, pero ella continuó con el embarazo. Si una mujer tiene un embarazo en una trompa y le hacen un aborto, el embarazo persiste y la vida de esa mujer está en peligro, porque cuando esa trompa se rompa, la mujer puede morir desangrándose internamente. Así que no es que se va a obligar a que la mujer se haga el ultrasonido. Ella tiene la opción de hacerlo, tiene la opción de verlo. La experiencia es que muchas mujeres y muchos hombres, ¿verdad?, piensan que ahí no hay vida, que eso es una colección de células. A las 12 semanas, cuando todavía la mujer no tiene barriga, cuando todavía el útero no ha salido de la pelvis, ya el niño está completamente formado. Y muchas mujeres, cuando de momento ven la criatura, deciden no abortar. ¿Ok? Así que, y tiene un artículo que es fundamental, que es el artículo número 12, abortos en menores de edad. En Puerto Rico, una niña de 13 años, el Estado no le reconoce el derecho a acceder a tener relaciones sexuales. No puede consentir en tener relaciones sexuales. El que tenga relaciones sexuales con una menor de edad, menor de 16 años, comete una violación técnica. Una menor de 13 años no se puede sacar una muela sin que papá y mamá firmen. Una menor de 18 años, ya no estoy hablando de 13 años, una menor de 18 años no se puede apuntar en una escuela sin que papá y firme. Para que tengan una idea, la película Unplanned, la cual yo les recomiendo que vean, la clasificaron R. Una menor de 17 años se puede hacer un aborto, pero no puede ir a ver una película sobre el aborto si no está acompañado con sus padres. Es a ese nivel. La nena se hace el aborto, se le perfora el útero, se le desgarra el cuello de la matriz, está sangrando y cuando llega al hospital, adivinen a quién van a llamar para que firme para que le den sangre.
a papá y a mamá. Adivinen a quién van a llamar para que lleve la tarjeta del plan médico para que cubra la emergencia. A papá y a mamá. Adivinen quiénes son los que se van a quedar con esa niña a su lado. Papá y mamá. Pero no se quiere permitir que papá y mamá tengan injerencia en el proceso de ella abortar. Yo le dije a una de mis hijas, y también se lo dije a mis varones, pase lo que pase, ustedes no aborten. No solo es su hijo, es mi nieto. Hay 37 estados de los Estados Unidos donde existe una provisión como esta, que una menor no puede abortar sin el permiso o el conocimiento de sus padres, o en su defecto, el permiso de un tribunal. Y el 950 establece todos los derechos que la niña tiene para hacerse el aborto. Así que el 950 también tiene algo que debería ser obvio, y es que el niño sobreviviente de un aborto que nace vivo, hay que hacer todo lo correcto para que siga vivo. Hay que brindarle los servicios médicos para mantenerlo vivo. Lo otro es infanticidio. Lo otro es dejarlo morir. Pues este proyecto establece eso, que si un niño nace vivo producto de un aborto, el médico venga obligado a mantenerlo vivo y a ofrecerle a la madre la alternativa de si se quiere quedar con el niño o lo quiere dar en adopción. La primera alternativa es el padre del niño. En esos procedimientos usualmente el padre no aparece, ¿verdad? Las relaciones sexuales prematrimoniales hacen milagros. El primer milagro es que el niño aparece y el segundo milagro es que el padre desaparece. ¿Ok? Sí. Y esto es sencillo. Cuando una mujer mira a los ojos a un hombre y le dice, estoy preñada y es tuyo, hay dos alternativas. O una sonrisa o una mueca. ¿Y usted quiere saber si un hombre ama a una mujer? Cuando ella queda embarazada, entonces es que uno se da cuenta si era amor o era meramente la búsqueda del placer. Lo otro que exige el 950 es que se recopilen estadísticas que no identifiquen a los involucrados, pero estadísticas que nos permitan evaluar qué es lo que está pasando respecto al aborto. Eso es el 950. Nada irrazonable, nada que no aplique al resto de los procedimientos médicos, todo que ha sido declarado constitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y de eso pues hablará el padre Carlos Pérez. Y ahora vamos a tocar la parte médica. Mientras más joven es una mujer que se lleva a cabo un aborto, más riesgo hay de que sufra complicaciones, que afecte su sistema reproductivo, que aumenten la posibilidad de que quede
infértil o estéril. Trágicamente, muchas mujeres abortan el único niño que iban a tener. Gracias por su atención. Bueno, escuchamos la postura del doctor César Vázquez, ¿verdad? A nivel médico, científico. Y es interesante lo que nos está exponiendo y hablándole en esta noche. Ahora mismo, ahí, ¿dónde está el número del teléfono? Vayan haciendo sus preguntas, vayan enviándolas. Ahí está, 939-484-7072. Haga las preguntas si usted las quiere hacer anónimas, envíelo ahí. Un teléfono no tiene ningún tipo de contacto. Usted la va a hacer, seguro que no vamos a saber quién fue. ¿Ok? Y entonces vamos a darle seguimiento ahora. Vamos a continuar con nuestra pastora, con el padre Carlos Pérez, que él nos va a hablar de la postura legal, desde el punto de vista legal, de este proyecto que se ha sometido. Ya me dijeron cuánto era. 25 minutos. Fíjense bien que este proyecto, que es el proyecto 950, es la primera vez en nuestra historia que como país nosotros vamos a regular y a dar pasos consistentes con nuestra visión de que la vida humana y la salud de la madre son dos valores constitutivos y que una sociedad no puede renunciar a nombre de algo que se llama el derecho fundamental a la intimidad de la mujer, que incluye el derecho a poder abortar lamentablemente. Fíjense bien que nuestra historia sobre el aborto no comienza con la decisión de Roe versus Wade, ¿verdad? Que algunos piensan que ese fue el momento en que nosotros como sociedad decidimos acoger, por decir así, en el 1973, acoger el aborto, ¿verdad? Siguiendo el esquema de los Estados Unidos. No, nuestro camino lamentable del aborto comenzó en 1902, cuando en nuestro país estábamos nosotros poniendo nuestros códigos civil, el código penal, nuestra historia jurídica, la estábamos atemperando a la nueva realidad que llegó en Puerto Rico cuando la llegada de los Estados Unidos y de todo su sistema de derecho. Por primera vez en Puerto Rico, en 1902, se permitió el aborto por motivos en los cuales estuviera en peligro la vida de la madre. Después, en 1937, se añadió un nuevo motivo, cuando estuviese en peligro no solo la vida, sino la salud. Y nuestra historia, el próximo cambio fue en 1974, cuando nosotros asumimos un nuevo código penal en la cual es casi análogo, casi igual a lo que nos acompaña en este momento, en la cual el aborto en Puerto Rico solo es regulado por el Código Penal de Puerto Rico. El artículo 98, 99 y 100. Los únicos que regulan en nuestro país el aborto, que en Puerto Rico está prohibido. O sea, a veces uno piensa y uno escucha, el derecho al aborto, es que en Puerto Rico está prohibido. Solamente se permite cuando está en peligro la vida de la madre y por motivos de salud.
que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, definiendo el alcance de motivos de salud, dice que pueden ser motivos psicológicos, motivos de edad, motivos familiares. O sea, es tan amplio que en ese saco cabe todo. Y es curioso, en Puerto Rico el aborto es desde el primer momento de la concepción hasta el segundo antes de morir. El segundo antes de nacer. Por lo tanto, en toda esa historia hubo unos intentos en el 60, se hizo una ley de estadística sobre aborto que tenía incluso consecuencias en las clínicas que no lo aportasen o los médicos, pero se convirtió en letra muerta. Este proyecto pretendía por primera vez dar unos pasos como sociedad. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el aborto en Puerto Rico, las clínicas abortivas, los médicos que los realizan y los hospitales se autorregulan a sí mismos. Solo hay un reglamento del 2007 que en las vistas sobre el proyecto 950, el mismo Departamento de Salud no sabía de estadísticas, de fiscalizaciones, de datos. Un reglamento del 2007. Y fíjense bien que el aborto en Puerto Rico, el aborto en nuestro país, exige que haya una relación médico-paciente. No basta para que un médico quede eximido de su responsabilidad penal, ni la mujer que aborta, que simplemente diga quiero abortar. Tiene que haber un consentimiento informado. Mi profesora de Derecho Penal, la profesora Dora Nevares, explicando el artículo 98, lo explica de ese alcance. Ella no es una persona que sea a favor de un proyecto como 950. Sin embargo, reconoce, tiene que ser una decisión médica paciente en la que se reconozca que hay motivos de salud o motivos de vida para tomar esa opción. No basta decir quiero abortar. Claro, ustedes se van dando cuenta. Por lo tanto, hay unas condiciones para poder realizar el aborto en Puerto Rico que está prohibido. ¿Qué hace este proyecto? Son 5 cosas. Lo primero que hace es que regula las clínicas abortivas, los médicos que realizan ese procedimiento en sus oficinas privadas y los hospitales. Primero es regular. ¿Quién se puede oponer en nuestro país que las clínicas abortivas y los médicos y hospitales sean regulados en un procedimiento que puede tener consecuencias devastadoras sobre un ser humano, sobre una mujer? Segundo, el proyecto 950 regula cómo tiene que ser realizado el consentimiento informado. Si es parte constitutiva para eximir de responsabilidad penal a una mujer y a un médico, ¿cómo alguien se puede oponer en nuestro país a que el consentimiento informado de la mujer, las obligaciones del médico con respecto a la mujer, las consecuencias que puede? Fíjense lo que el proyecto, de una manera simple, lamentablemente en el debate público no se ha dicho de manera plena. Fíjense bien lo que dice sobre el consentimiento. Miren lo que dice. 1, que tiene la opción de retener o retirar su consentimiento hasta el momento antes de llevarse a cabo el procedimiento. Recibir una descripción de los riesgos potenciales, las consecuencias y los beneficios. Ser notificada sobre las protecciones aplicables al derecho de confidencialidad conforme a la reglamentación estatal y federal. Recibir copia de la información suministrada y de los documentos firmados. El consentimiento escrito firmado por la paciente formará parte de su expediente clínico. ¿Dónde está el obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho, entre comillas, de una persona a abortar? ¿Quién se puede oponer a que una mujer pueda conocer
las consecuencias médicas, los riesgos que hay. De nuevo, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Nuestro país, y perdonen que voy para adelante y para atrás, nuestro país en el debate público, ustedes escuchan que la gente dice, porque Roe versus Wade dijo que el Estado no podía intervenir. Miren, Roe versus Wade dijo algo bien importante, dijo 3 cosas. Dijo, el derecho de intimidad es tan amplio que incluye el derecho que tiene una mujer a decidir sobre el embarazo. No hablaba de un derecho al aborto, es que el derecho de intimidad es tan amplio. 2, decía, el Estado sí tiene un interés significativo, importante, apremiante en la salud de la mujer. Y 3, el Estado tiene un interés, llamémoslo apremiante, en la vida potencial humana. Los 3. Y dice, decía en ese esquema de Roe versus Wade, que ustedes lo han escuchado en el debate, decía, en el primer trimestre, el Estado no puede decir ni ji. Es una decisión única de la mujer. En nuestro Estado de Derecho, nuestro artículo 98 dice que junto con el médico, nuestro Tribunal Supremo dijo en Pueblo versus Duarte, un caso de la década del 80, que intenta incorporar la decisión de Roe versus Wade, dijo nuestro artículo, ellos están hablando del artículo 37, pero tenían en su haber el artículo del Código Penal del 74, dijo, nuestro artículo cumple los parámetros que dijo Roe versus Wade. Pero fíjense bien, decía, en el segundo trimestre, el interés del Estado por la salud de la madre puede intervenir a favor de la salud de la madre. Y dice, en el tercer trimestre lo puede prohibir, pero siempre tendrá que dejar la posibilidad que en la que estuviera en peligro la vida de la mujer o por motivos de salud. Que después definió motivos de salud, como les dije, motivos médicos, motivos psicológicos, motivos de salud, motivos, o sea que es tan grande, hasta porque me duele una oreja, me siento un ojo malo, etc. Era amplio, pero dice, lo puede prohibir. El proyecto original 950 lo prohibía después de las 20 semanas. Después veremos por qué las 20 semanas suscitaba perplejidad en algunos en la legislatura y por supuesto era imposible la firma del gobernador. Dicho sea de paso, varios estados de la Unión Americana han comenzado a prohibir el aborto desde las 20 semanas. En uno de los estados que lo prohibió, los grupos, ¿verdad?, las clínicas, fueron al Tribunal Federal. Y el tribunal lo prohibió, por decir así, revirtió la ley. Y dijo una cosa, ustedes están haciendo esto porque como ustedes vieron que ha cambiado la configuración del Tribunal Supremo para que el caso llegue al Tribunal Supremo. La legislatura dijo, es que esa es nuestra finalidad, claro que sí. Lo que es igual no es trampa. Si otros, para adelantar su agenda ideológica, han hecho eso, de alguna manera han cuestionado la ley, nosotros también, porque queremos llegar allá arriba. Claro que sí que queremos llegar. Fíjense bien que decía, por lo tanto, dividía el embarazo en 3 trimestres. Pero ¿qué pasó en el 1992? Y ese es el caso que ustedes no escuchan hablar. Todo el mundo, Roe versus Wade prohibió y dice que no puede intervenir. El Tribunal Supremo, en un caso que se llama Planned Parenthood versus Casey, del estado de Filadelfia de 1992. Para resumirlo, dijo cosas importantísimas. Dijo, los 3, por decir así, inquietudes jurídicas
el derecho de intimidad, el interés del Estado por la salud de la mujer y el interés del Estado por la vida potencial, dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo, esos tres están desde el principio. Por lo tanto, eliminó el esquema de los trimestres. Dijo, desde el principio los tres están presentes y el Estado puede intervenir. Pero dijo, antes de viabilidad, no lo puede prohibir. ¿Qué significa viabilidad? Y ellos determinaron en torno a las 24 semanas. Claro, la ciencia va adelantándose. Viabilidad es que el niño puede vivir desprendido, ¿verdad?, de su madre fuera del vientre materno. Dijo, desde ese momento lo puede prohibir. Antes no lo puede prohibir, pero puede hacer todo lo posible por potenciar el ser humano en gestación. Puede hacer todo lo posible que considere oportuno a favor de la salud de la madre. Pero dijo, antes de viabilidad, utilizó una frase, no puede ser la intervención del Estado de tal manera que suponga una carga desproporcionada al ejercicio de la mujer a ejercer el aborto. Carga desproporcionada, undue burden. ¡Wow! Eso es un esquema distinto. No es el esquema de aquellos que dicen, mira, no puedes ir ni. No, reconoce que que esos tres derechos, por decir así, el derecho de intimidad, el interés del Estado de la salud de la madre y el interés de la vida potencial están desde el inicio. Es más, ese caso, por eso cuando yo escucho, no, porque esto puede ser inconstitucional, lo que tiene que ver con los menores. En ese caso, Planned Parenthood versus Casey dice, es constitucional lo que el Estado de Filadelfia hizo de prohibir a menores de edad, a niñas menores de 18 años, que pudiesen abortar sin el consentimiento de sus padres. Por eso cuando ustedes escuchan, no, que es inconstitucional, pero es que ya dijo que no lo era. Por eso, a veces la falta de honestidad en el debate público sobre estas cosas. Tú puedes tener un motivo de oponerte al aborto, o mejor, tú puedes tener un motivo de estar a favor del aborto, por motivos ideológicos. Pero lo que no puedes hacer es juzgar con mentiras y ambigüedades. Lo que el Tribunal Supremo ha dicho de manera clara. Prohibió. El Estado había determinado que en el caso de mujeres embarazadas tenían que tener el consentimiento del esposo. El Tribunal Supremo dijo, eso es un undue burden en el ejercicio de su derecho a abortar. Date cuenta que con ese esquema aparece, por lo tanto, el tercer elemento de este proyecto de ley. Prohíbe que menores de edad de 18 años, que es una enmienda, originariamente decía 21. El senador Miguel Romero, un segundito, por favor, que el senador Miguel Romero propuso varias enmiendas. Por eso a mí me sorprendió su oposición de pasar por encima del veto. Si él mismo, yo quisiera que ustedes escuchasen las expresiones que él dijo en el hemiciclo sobre el proyecto 950. Fueron más laudatorias. Casi parecía, yo decía, diate, se parece a mí predicando los domingos. ¿Sí? Yo me quedé sorprendido. Más, por decir así, que la senadora que propuso hermosamente este proyecto. Son esos contrastes que después yo no entendí. Porque él decía, yo tenía unas dudas. Allí era diciendo, este proyecto es extraordinario. El proyecto, por lo tanto, dice en ese artículo sobre los menores de 18 años tienen que tener el consentimiento de uno de los dos. No de los dos,
uno de los dos. Y dice que cuando los padres se opongan a que el menor aborte, puede el menor recurrir a los tribunales y ofrece un mecanismo adecuado para que el menor pueda acceder al tribunal. Y en ese mecanismo, de nuevo, el senador Miguel Romero hizo unas enmiendas muy buenas que aparecen en el proyecto, que después él mismo se opuso a sus enmiendas. Sí, eso es una cosa, ¿verdad? Yo estoy a favor de una cosa. Entonces, fíjense bien, pero dice algo, ese artículo, que es todavía más importante. Dice que cuando el menor, la menor, decide tener el niño, se acabó. No hay que recurrir ni a tribunales, no es decisión de papá y mamá, es decisión absoluta del menor de querer llevar a término su embarazo. Porque a veces se daba en estas cosas la presión de papá y de mamá. Fíjense que a veces dicen, a veces hablan sin hechos. El caso en Puerto Rico que todo el mundo cita, que se llama Pueblo versus Duarte, como yo les decía, del 80, ¿cuáles son los datos de ese caso? Miren bien, esta es una menor de 16 años que queda embarazada de su novio. Al menos esos son los datos que aparecen en el sumario del caso. Miren lo que sucede. Papá del novio, sin saberlo papá y mamá de novia, decide llevar a novia con novio a un médico que realizaba aborto. Escuchen bien los datos de una industria que se autorregula a sí misma, que no es fiscalizada y que solo se conocen, por decir así, las consecuencias cuando se convierten en tragedia. ¿Y qué pasó? La llevan al médico. Miren lo que pasa con el médico. Papá le dice, quiero que ella aborte. Médico no le interesa saber si mamá consintió o no consintió. Dice, y lo describe muy bien el juez Irizarry Yunque, que fue mi profesor en la escuela de Derecho, y era un hombre muy sensible a estas cosas. Él dice, el médico lo único que le dice, mira, acerta cuántos son los meses de embarazo. Es lo único que hace. No es que habla con la paciente, no es que acerta si hay motivos médicos o si hay motivos de vida, no. Dice que lo único que hizo fue acertar que la niña tenía 3 meses de embarazo y le dijo al hombre, tiene 3 meses, 300 pesos y hago el aborto. Eso era lo único. Es más, por eso es que se le condena, el caso termina en el tribunal. ¿Por qué? Porque el médico no pudo probar que había habido de parte de la menor un consentimiento informado. Es que no había ni datos. ¿Qué le sucede a la menor? Dice, el sumario del caso dice que la menor regresó al otro día con el hermano mayor de novio a realizar el aborto. ¿Saben cuándo mamá se enteró? Cuando la llamaron de sala de emergencia que la hija estaba muriendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren enterarse cuando nena esté en una sala de emergencia? Que ustedes no saben ni qué adulto las llevó. Porque uno puede pensar, si es una menor de 16 años, es un abuso sexual. Lo que se llama, ¿verdad? Se dice una violación técnica. Porque la menor no puede consentir aunque consienta. Y uno dice, ¿qué adulto lleva a una niña menor de 16 años a una clínica abortiva? La primera pregunta que uno se hace, imagínense, según los datos del en torno al 2001 hasta el 2010, que recoge la Junta de Planificación en el 2013, sobre el calo de natalidad en Puerto Rico, tiene unos datos curiosos. Dice que en el 2001 en Puerto Rico hubo 135 abortos de menores de 16 años.
y dice que en el 2002 hubo 275. Y así sigue, hasta el 2010, que habla de 7 menores de 16 años. Puerto Rico por la Familia le dirigió una carta al Departamento de Salud para que entregara toda la información relacionada con esos casos y qué se había hecho con esos menores. Si fue referido al Departamento de Justicia, al Departamento de la Familia, eran menores. Porque lo primero que tú te tienes que, cuando un médico, cualquier persona, la ley 246 del 2011 dice que cualquier persona que venga a conocimiento que un menor está siendo abusado, puede ser abusado o fue abusado, tiene obligación legal con consecuencia de alertar a las autoridades públicas. Ustedes imagínense la primera pregunta, que estas clínicas cumplieron su deber con esas 275 niñas. ¿Quién tenía interés de que esas niñas abortasen? Pues ustedes imagínense, no solamente eso, la representante Lourdes Ramos en el hemiciclo, cuando se estaba discutiendo el 950, contó esta historia, dijo, esta historia yo la conozco directamente. Una niña de 14 años es llevada por un adulto a abortar a una clínica abortiva. Sus padres se enteraron, ¿saben cuándo? Cuando los llamaron de la morgue. Mire, aquí tenemos una persona que dicen que es su hija, por favor venga a reconocerla. Yo siempre digo, ¿quién en su sano juicio se puede oponer que en un país como el nuestro se regularice, se exija que papá y mamá en una decisión tan fundamental que puede costar la vida de una niña? ¿Quién se puede oponer que papá y mamá se entere? O sea, ¿quién en su sano juicio es constitucional? ¿Saben cuántos estados de la Unión tiene la prohibición de menores? Alrededor de 27 estados. Y después de los 27, 12 exigen al menos que se le notifique. Solo 11 no tienen ninguna obligación con respecto a los padres. La mayoría de los estados. Pero ¿quién en su sano juicio, sobre todo si dice yo quiero imitar a aquellos de la Unión Americana, pues imítalo? Hay 27 que están haciendo esto. Pues si es una cuestión de imitar a aquellos, pues vamos a imitarlo completo. Entonces, eso es, le decía, lo tercero. Lo cuarto, miren, si ustedes han escuchado el debate en los Estados Unidos que se ha dado en este momento, algunos estados como Nueva York y otros estados han comenzado, sobre todo de tendencia liberal, y también estados conservadores, porque ya hay una batalla que ellos se dan cuenta, teatre, esta situación de derecho puede cambiar, porque lo que puede suceder, y yo creo que sucederá, es que el Tribunal Supremo determine lo que era antes del 1973. Eso es una decisión de los estados. El gobierno, las autoridades federales no tienen nada que decir. Cada estado legisle con libertad. ¿Y qué han hecho algunos estados? Por ejemplo, Nueva York. Han hecho leyes, por ejemplo, han sacado del Código Penal el aborto y lo han puesto en el Código de Salud. O sea, de dejar de ser un problema penal a un problema de salubridad. Y la ley es tan radical que el planteamiento jurídico que se ha hecho es que incluso un niño que nace vivo, después de un procedimiento de aborto, se plantea de que los padres determinarán si ese niño tiene derecho a la existencia o no. Es decir, si no lo pude ejecutar en el vientre, lo voy a ejecutar fuera, porque me falló la primera. De hecho, si ustedes escucharon, uno de los gobernadores, y se formó una polémica porque hasta el mismo presidente intervino, cuando le hicieron esa pregunta, dijo, sí, es una decisión que tienen que tomar los padres. ¿Por qué? Porque hay una especie de laguna. ¿Cuál es el estatuto jurídico de un niño que nace vivo después de un procedimiento legal de aborto? Miren si es así, que hay un estatuto federal firmado en el 2001 por el presidente Bush que se llama eso mismo,
el niño que nace vivo y determina que en todas las leyes federales se entenderá que persona humana es aquel que nace desprendido del vientre materno y tendrá todas las protecciones propias del derecho federal. Pues, ¿qué nosotros hicimos en Puerto Rico? O mejor, ¿quién se puede oponer, como dice el artículo, que si un niño nace vivo, se le exija al médico? El proyecto de ley dice específicamente que si es viable, o sea, el médico va a tomar la misma decisión que si fuera un procedimiento de nacimiento normal. Tiene que determinar si el niño es viable, lo tiene que salvar. Si el niño no es viable, tiene que tratarlo con dignidad. ¿Por qué? Cuando yo empecé de sacerdote, y es algo que jamás se me olvidará, yo empecé como sacerdote, yo me ordené a los 24 años. Tuvieron que pedir una dispensa porque se ordena un sacerdote a los 25. Y el primer año fui a trabajar en el seminario, y el segundo año el cardenal dijo: debes tener una experiencia de parroquia, y me envió a una parroquia hermosa que está en Caimito, en Río Piedras. Una parroquia hermosa. De hecho, fue la primera vez que yo vi una tormenta llegar a Puerto Rico, porque mi generación no había visto una tormenta y llegó Hugo. Y yo estaba loco, ay, yo quiero ver una tormenta. Mi papá me hablaba en los 30, San Ciriaco, San Ciprián, y como eran nombres así como de misterio, de monstruo, yo decía, yo quiero ver una película, yo quiero ver una tormenta. Aquello fue, bueno, los que se acuerdan, Hugo, aquello fue devastador, ¿verdad? Cuando yo veía el cantazo en la casa parroquial que parecía que iba a explotar, yo decía, yo no quiero ver una tormenta, el Señor, libérame. La cuestión es que allí, fíjense, allí viene una enfermera de un hospital de Puerto Rico y me cuenta lo siguiente: padre, yo asistí en un procedimiento de aborto. El niño lo ponen en una bandeja, ¿verdad? Todo el mundo se va y cuando yo regreso veo que el niño estaba moviéndose, estaba llorando. Padre, estaba vivo. La mujer me contaba llorando. Fue donde el médico: doctor, está vivo el niño, ¿qué hacemos? Respuesta de médico: ay, eso se muere, hay unos minutitos más, eso se muere. ¿Por qué? Porque como no está claro, prolongan el derecho del aborto de un ser humano que, según nuestro código civil, dice que ser humano, que persona, tiene personalidad. Aquel que nace y es desprendido, está vivo, desprendido de su madre. Era persona humana según el Código Civil. Tenía todos los derechos de cualquier ser humano. El médico tenía la obligación de no realizar una acción por omisión cuyas consecuencias penales es a nivel de asesinato. Claro, como hay una confusión, ¿qué hace el proyecto de ley? Dice, si nace vivo, tienes obligación y es viable, lo tienes que salvar. Y si no es viable, tienes que tratarlo con dignidad. Hidratarlo, alimentarlo hasta que muera. ¿Y cómo hace para poder fiscalizar eso? Niño que muere, tienes que levantar un acta de defunción. De nuevo, ¿quién en su sano juicio se puede oponer a que un niño que nace vivo, Dios mío, ya no está en el vientre de mamá, ya no estamos hablando de aborto, es un niño? Cuando yo escuchaba a algunos de los legisladores ridiculizar ese artículo de una manera irresponsable, realmente sentía gran indignidad y me daba cuenta de los niveles de alcantarilla que en el debate público hemos llegado como país. Perdónenme la expresión. Ay, llega. Por último, el proyecto exige dos cosas al Departamento de Salud.
tienes que fiscalizar. Y le exige que cada año, al menos una vez al año, tienes que fiscalizar las clínicas abortivas, los médicos que realizan estos procedimientos, los hospitales. Y dice, tienes que llevar una data estadística, es que no sabemos. Allí se le preguntó al Departamento de Salud sobre data. Ellos dijeron, sí, pero no, cuando no sé, sí, tal vez. No tenían. Vayan al site, eso es bien sencillo. Entren, cliquen al Departamento de Salud. Tiene estadística de todo. Del Zika, que del otro, del chinchunchuyá, todo. Tiene estadísticas. Si ustedes lo ven allí, tienen un montón de estadísticas. No tienen estadísticas al día del tema del aborto. Es más, no tienen ni las estadísticas, por decir así, pasadas. ¿Por qué este proyecto es importante? Lamentablemente no pudimos mantener las 20 semanas. ¿Por qué? En los Estados Unidos, si bien el Tribunal Supremo ha dicho desde que el niño es viable, el Estado puede prohibirlo, porque si es viable, pues mamá, tú no lo quieres, pues dámelo, porque ya es viable. ¿Por qué matarlo si podemos salvarlo? O sea, no va a tener mayores consecuencias. Es un poco la lógica simple detrás de exigir que si es viable se puede prohibir. Pero algunos estados han comenzado a abrir un nuevo camino. Desde el momento en que el niño en el vientre materno, el corazón se late. ¿Por qué? Y utilizan una argumentación curiosa. Si ustedes se dan cuenta, la Constitución americana tiene como las primeras 10 enmiendas, son bien importantes. Se llama la Carta de Derechos. Y allí está el derecho a la libertad religiosa, el derecho a juicio por jurado, etc. Pero también dice algo importante, no pueden haber castigos crueles e inusitados. Ese es como un principio que el americano entendió desde el principio. Es decir, es contrario a la dignidad humana castigos crueles e inusitados como los que se daban en la vieja Europa. Que a un ser humano, yo me acuerdo en el libro de historia, en Milán atentó contra un obispo, un señor. ¿Y cómo lo ajusticiaron? Porque disparó y la persona no murió. Y el Estado, que era el Estado español, porque Milán pertenecía a España, Felipe II, ¿cómo lo ajusticiaron? Frente a la casa del obispo, lo amarraron a los pies, un pie a un caballo, el otro pie a otro caballo, las manos a un caballo, a otro caballo, y pusieron a los caballos a irse y con un machete lo partieron por la mitad. El americano entendió desde el principio, no pueden haber castigos crueles e inusitados. Es contrario a la dignidad humana. Pues ustedes imagínense, los estados dicen, desde que el niño le comienza a latir el corazón, el niño siente. Y se ha podido probar científicamente que los procedimientos de aborto son sin duda castigos crueles e inusitados. Son seres humanos que sienten. Si nosotros por un animalito, nosotros nos levantamos lógicamente con indignidad porque se le trata con crueldad y nosotros tenemos toda una ley. Y el nuevo Código Civil le va a dar una nueva categoría a los animales domésticos que los va a llamar animales sintientes. Y van a tener una serie, entre comillas, de derechos. Entre ellos, si yo embargo hoy, por decir así, la iglesia de la pastora, esta hermosa iglesia, que es realmente una casa de oración y una puerta del cielo. Yo he venido creo que 2 veces y todavía estoy rumiando, la última vez que vine, estoy todavía rumiando los cánticos que hubo, estoy rumiando todavía la palabra que hubo. O sea, este es un lugar, es una chulería. Es una chulería. Ahí está la pastora bendita. Es una chulería. Y pastora, yo creo que no hay copyright, pero hay algunas cositas que yo vi aquí que las llevé a mi parroquia allá calladito, ¿verdad? Entonces, ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? En el Código Civil va a haber una categoría que si yo embargo un lugar,
actualmente los animales, incluso los domésticos, son cosas. Y por lo tanto, si yo embargo, puedo embargar los animales. Y uno dice, pero ¿quién va a embargar a Doki, mi animalito, que es un satito y le falta un ojito? ¿Quién lo va a embargar? Claro, tal vez Doki no vale tanto, ¿verdad? Como ni el dueño. Si ellos dos no hacen $1, ¿verdad? Por decir así. Lo digo de broma, pero honestamente tú y yo valemos la sangre de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Eso es un valor infinito. Juan Pablo II decía que precisamente cada niño en el vientre materno tiene un valor infinito que solo se puede entender cuando nosotros lo vemos desde la cruz del Calvario. Eso es así, porque no es solamente un ser humano, es un ser humano al que Dios amó por sí mismo. De manera individual murió por él en la cruz del Calvario. Qué dignidad tan distinta la que tú y yo como cristianos podemos percibir en un niño en el vientre materno. La cuestión es que el Código Civil va a decir, claro, vuelvo a insistir, Doki a lo mejor pues no tiene, pero tal vez la cacatúa de doña Dorotea que vive en Tintillo, que vale $20,000, que es su mascota, tal vez yo la quiero embargar porque la vendo, son $20,000 que puedo echar al bolsillo. Pues ahora el Código Civil va a decir que los animales sintientes no son objeto de embargo. Son seres que tienen una relación particular con cada uno de sus dueños, que no es lo mismo que un animal para la explotación económica. Pues usted imagínese, estamos diciendo eso de los animalitos. Nosotros no queremos que ser crueles con ellos. Y un ser humano en el vientre materno, ¿qué siente? Nosotros no sentimos el eco silencioso. Por lo tanto, muchos estados han comenzado a abrir ese camino. ¿Para qué? Ellos saben, la mayoría de los tribunales federales son antivida, se quedan en esquemas antiguos. Claro, este paso que ellos están dando, ¿por qué? Porque tenemos una nueva configuración. Esto es una batalla que todos se han dado cuenta y por eso quieren llegar al Tribunal Supremo. ¿Para qué? Para que por decir así, se reevalúe el sentido cuando el Estado puede intervenir. Nada, esos son los temas más importantes en torno a este hermoso proyecto que tenía más cosas. No pudimos todo, pero pudimos bastante, porque de nada vamos a poder dar el primer paso. Y en este país se va a comenzar a tener una nueva mentalidad. ¡Wow! Un país de cero va a empezar a decir, no, la salud de la madre y el niño en el vientre materno es un valor. Un país que tiene un calo de natalidad. Ustedes se pueden imaginar, esa Junta de Planificación en el 2013 en su informe dice que el futuro de Puerto Rico, dice unos modelos, es apocalíptico. La raza puertorriqueña, si sigue esta tendencia, en los próximos 25 años va a desaparecer. Y uno dice, pero eso es una exageración. Alemania está luchando por sobrevivir culturalmente y su identidad. Y por primera vez en estos últimos 3 años, el Departamento de Salud ha dicho que en Puerto Rico ha habido más muertes que nacimientos. ¿Cómo un país no se va a levantar con este tipo de medida que de alguna manera crea una nueva mentalidad como país? Esa es la razón de este proyecto y de nuestra queridísima senadora Naida Venegas y de la representante Charbonnier, que en la Cámara ha dado la buena batalla. Ambas, que son mujeres cristianas que se congregan. La senadora Naida Venegas es una pastora apasionada y la representante Charbonnier es una mujer creyente que ama a Jesucristo con todo su corazón. Y ellas han dado la buena batalla. 2 mujeres cristianas y que sin duda necesitan nuestro apoyo y oración. Que Dios me los bendiga.